Hola gente, como veis mi ordenador no funciona. Es algo raro porque enciende, pero la gráfica no hace nada, ni tampoco ningún periférico conectado a él. Así que durante este vídeo os explicaré qué hice para arreglar este PC y por qué al final acabé con dos ordenadores sin funcionar. Pero bueno, os adelanto que hubo un final feliz. Este vídeo está grabado directamente y no ha habido nada de edición, solo he puesto todos los vídeos juntos de principio a fin. Así que nada, espero que os guste y sea de ayuda y nos vemos en el próximo. Un saludo. Coño, se ha quedado sin agua. Pero tenía agua antes. O sea que esto perdería agua por algún lado. Vamos a quitar la tapa. Pues definitivamente no tiene agua. Pero no sé si se ha salido porque se ve todo bastante seco, ¿sabes? No sé realmente por dónde se ha salido el agua. Pero bueno, ahora vamos a echarle agua. Le voy a encender. De todas formas la pantalla no ha encendido. No sé realmente si este es el cable HDMI, porque claro, como tengo tantas cosas conectadas y no he desconectado nada de mi ordenador realmente, simplemente he cogido uno de los cables de las dos pantallas, vamos a ponerlo así, ¿sabes? Tenía el dock station ese, que lo uso para el ordenador del trabajo. Realmente, o sea, las dos pantallas están conectadas a mi ordenador, al Frankenstein, pero también puedo conectarlo al portátil con un USB-C. Claro, ahora he quitado uno de esos cables y lo he puesto aquí directamente a este ordenador para ver si se encendía la pantalla, pero no se enciende. Entonces no sé si es que hay algo mal o de tal forma. Claro, este ordenador llevo sin encenderlo, no sé, 2 años quizá o algo así, y tenía algo de agua y ahora realmente se la ha comido, vaya. No sé si es que la ha perdido, pero está todo seco, ¿sabes? Seguramente, no sé, en algún lado está, desde luego, ¿sabes? En la bomba o en el radiador, ¿sabes? Que el radiador se ha estado o ha perdido un poco de agua, no sé, porque este ordenador se montó después del Frankenstein. El Frankenstein yo no le he rellenado el agua nunca y obviamente está más bajo. Le falta como 3 o 4 dedos, ahí se ve, no sé si lo veis. Pero sigue bien. De hecho, tenía pensado en poco tiempo echarle más agua, pero claro, ya las cosas han cambiado. Y bueno, no sé si lo he dicho ya en el vídeo, pero bueno, ya lo comento aquí por si acaso. Es bastante raro lo que ha pasado, porque si os fijáis cuando enciendo, ¿vale? Hace el post de la BIOS,
bueno, no se ve ahí las luces. Ese es el post de la BIOS, la pasa, pero la gráfica no se enciende. Quiere decir que puede ser la gráfica, pero yo tengo configurado esto, bueno, realmente está configurado el ordenador a que los ventiladores no giran, ¿sabes? Y la bomba está prácticamente al mínimo en función a la temperatura. Entonces cuando hace el post, o antes de pasar el post, sí hace esto y ya luego se estabiliza. Pero el ordenador sigue como en un ciclo que no... Pues eso, que no ha pasado el post o que algo pasa porque el ventilador está al máximo o prácticamente al máximo y la bomba también, por eso hay tanto calor de agua. Y otra cosa interesante es que no enciende ningún USB, porque por ejemplo cuando enciendo el ordenador automáticamente se enciende el micrófono, que tiene luces, y no se enciende, ahora mismo no hace nada. Con lo cual no está mandando corriente a los USB, y eso es mala señal, porque eso quiere decir que algo falla en la placa, o que la placa no continúa por algún motivo. Así que creo que no es solo la gráfica. O quizá la gráfica está en corto y está provocando algo en la placa, no lo sé. Que la gráfica definitivamente no se enciende, ¿sabes? Pero al principio, o sea, ayer lo que pasó es que yo estaba jugando al League of Legends y de repente se quedó la pantalla congelada, la pantalla de League of Legends. Y me pasa alguna vez, porque lo que no sé si habéis seguido mis vídeos, esta fuente de alimentación que tengo, la Focus de Sony, no es muy compatible con la gráfica y hay veces que se vuelve loca. Bueno, total, la cuestión es que reinicio el ordenador, como algunas veces hago, me pasa, no sé, cada 2 o 3 meses. Y hizo lo de siempre, se quedó la pantalla aquí como entrando en la BIOS, parpadeando aquí en blanco un carácter y ya. Lo volví a reiniciar miles de veces y no hizo más nada, ya se queda en este estado. Le he quitado la pila, ¿sabes? Para resetear la BIOS, en fin, he hecho muchas cosas, pero no hay algo ahí que está mal. Entonces, claro, como está ahí metido y es un coñazo de sacar y además es que pesa muchísimo ese ordenador, pues claro, no es que lo vaya a dejar para última opción, pero primero quería encender este, que estaba prácticamente abandonado. Tenía Windows 11, si no recuerdo mal, la última vez que lo estuve probando. Así que la idea era echarlo a andar, ver que todo esté bien, para hacer una sustitución, ¿sabes? Para probar la gráfica, para probar la placa, porque básicamente todo es compatible aquí. Porque tenemos 2 placas de MSI, las dos son de AMD. Este tiene un Ryzen 1600 y ese un Ryzen 3600. Así que nada, en verdad todo es retrocompatible uno con otro y esa es la ventaja que tengo. Aunque nada, sustituiré cosas, quizá empiece quitando memoria, sabe que es lo más sencillo, porque no tiene water cooling, porque claro, en este el problema encima es que esto también está por agua, así que nada. Pero vamos, ya te digo, casi seguro mi idea es que sea la gráfica o la placa, porque esa placa ha salido bastante mala, da bastantes problemas. A mí no, pero he montado varias placas de esas y varias han venido con problemas. Así que estoy como mitad y mitad entre gráfica y placa. Y estoy pensando, vamos, la gráfica me hace pensar que es la gráfica por el hecho de que yo siempre la he tenido delimitada, o sea, el power limit. Cuando haces overclock puedes hacer overclock a la memoria, o sea, a la memoria o al CPU, digamos, al GPU, pero también puedes quitarle el límite de potencia que tiene por defecto. Y yo siempre la he tenido sin límite, entonces claro, realmente si generalmente usa como unos 120 vatios de potencia y yo lo estaba usando con 350 vatios, que es lo máximo que he llegado a ver, pues obviamente eso le está metiendo mucha chicha ahí a todo el procesador, ¿sabes? Y pues no sé, pues se ha podido quemar. De todas formas, si se ha quemado, lo he amortizado, creo yo, ¿sabes? Así que nada, bueno, ya os voy actualizando. Voy a ver si encuentro agua para echarla aquí. Y a ver si he hecho andar este ordenador, a ver qué me encuentro. Bueno, casualmente tenía aquí esta botellita, que es de agua destilada de batería de coche, pero vale, es la que habré usado la última vez, que ni lo recuerdo. Tenía ahí en el armario, con esta jeringuilla que también es la que usé la otra vez porque es del mismo color tubo y todo. Así que nada, voy a rellenar. Y voy a ver qué pasa, ¿sabes? Si realmente se sigue saliendo la agua, porque teníamos poca o no sé. A ver. Voy a echar esto, que es como la mitad del tanque, bueno, que incluso más.
Y voy a probar, no vaya a ser que se esté saliendo el agua y me líe aquí la de San Quintín. Vamos a poner el tapón, un poquito, por si acaso hace esto algo. Vale, vamos a probar. Ah, vale, habré desconectado seguramente aquí la fuente por seguridad. Vamos a ver. Vale. La bomba está tirando agua, pero sí, echa muy poca. Es decir, que realmente le está pegando un billo porque está cogiendo aire. Uf, esto es raro porque está cogiendo el agua, pero no vuelve. No vuelve agua. O sea que... Ah, ahora está volviendo un poco, ¿no? No, pero muy poco. Pero ¿y dónde está el agua? Ah, vale, ahora está tirando agua, perfecto. O sea, básicamente era muy poca agua. Entiendo que saca, no sé. Ah, mira, aquí hay agua, ¿no? ¿Hay agua? No hay agua. Pensaba que era agua esto, pero es el reflejo. Joder. Bueno, después lo abriré a ver si es que se sale el agua, pero ahora mismo no se está saliendo ya. A partir de eso, de que ya ha cogido ese nivel. Así que entiendo que, bueno, que se ha evaporado, que tenía una pequeña fuga o la sigue teniendo y pierde un poco. Claro, ha pasado mucho tiempo, ¿sabes? No sé, esto era una chapuza, vamos, una chapuza no, pero no son los tubos ideales, ¿sabes? Para hacer esto. Y además hay muchísimos tubos por detrás, así que quizás ese es el problema también. No lo sé, después lo miraré bien. Pero bueno, a eso no me preocupa ahora mismo, de hecho la idea era desmontar este ordenador. Así que voy a echarle más agua y voy a ver por qué ahora no enciende la pantalla. Eso ya es otra. Y entonces pues... Porque básicamente este ordenador es para arreglar el otro, así que este me da igual. Vale, le acabo de echar agua hasta arriba. Bueno, no le he echado hasta el tope y seguramente ahora baje más. Pero porque la idea es esto, lo voy a hacer pronto, entonces tampoco tiene mucho sentido recargarlo tanto. Pero me acabo de acordar de una cosa y es que la pantalla está encendida. No sé si se aprecia aquí. Pero claro, es que ha estado encendido, o sea, intentando encender con el otro, con que lo suyo sería o apagar esta pantalla, apagarla y encender el ordenador. Otra vez lo he apagado de atrás, joder, macho. Vale. A ver cuánto come. Aparte el agua está lleno de mierda, no sé si es silicona o qué es. Sí, bueno, la cuestión es que está funcionando el agua. Vale, ahora vamos a encender la pantalla. ¿Dónde se enciende esto? Aquí. A ver si autodetecta el ordenador. O si no, porque claro, esto está en el DisplayPort y ahora está... No, vale, pues entonces me he equivocado. No es ese el problema. Es que he estado pensando... Bueno, pero sigue en DisplayPort, ¿no? Y la cuestión es que... Joder, ¿cómo funciona esto? Señal de entrada, vale, eso ya me he enterado. Pero ¿por qué no me deja cambiar ahora? Vale, o sea, tiene que ser uno de estos HDMI, porque ahora está conectado por HDMI. Pero normalmente lo detecta automático, así que es posible que haya otro problema. Vale, vamos a probar con el segundo por si acaso. Bueno, ahora hay otra opción. También estoy cayendo ahora, que puede estar en esta pantalla. Yo me haya equivocado de cable, pero creo que no. Bueno, voy a probarlo y os digo luego el resultado. ¿Sabes? Porque puede que este HDMI sea de este cable. O sea, que ese cable sea de esta pantalla y lo esté haciendo al revés. Ahora os comento. Bueno, pues efectivamente me había equivocado. Había puesto el cable de esa pantalla en este ordenador, pero esa pantalla la tengo apagada ahora mismo. Entonces, claro, cuando he cambiado el HDMI, o sea, que estaba conectado en la cajita y lo he puesto en este ordenador, se ha encendido esta pantalla. Y ya pues he aprovechado para conectar el teclado y el ratón al ordenador. Porque sí, tengo otro teclado y otro ratón, pero bueno, en estos días, mientras que arreglo lo otro, estaré usando este ordenador. Así que quiero usar ese teclado y ratón, que es el que siempre uso. Vamos a ver si no... Vale, ahí está, ¿vale? Ahora habrá que ver... Bueno, otro punto importante que no me he acordado es conectarle
el cable de internet, ¿no? Porque este ordenador tiene wifi, pero tengo las antenas quitadas, no me gusta realmente usar un ordenador de sobremesa con wifi, la verdad. Vaya, no me gusta usar nada con wifi a no ser que no tenga más remedio. ¿Dónde está? Aquí. Vale, bueno, está un poco tenso, pero bueno, para hacer la prueba, perfecto. Vale, bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver ahora qué me encuentro, ¿sabes? Después de tanto tiempo. Vale. Ahora me tengo que acordar del pin. Muy bien, pues ya tenemos un problema. Vale, ahora tengo otro problema. Y es que este ordenador también falla, creo, porque se me queda la pantalla en negro entrando en Windows. Tengo una luz encendida aquí. No me llega a ver la vista mismo. A ver qué es lo que es. A ver si lo vemos con la cámara. VGA, parece. Vale, vamos a encender y apagar de nuevo. A ver qué me encuentro. Vamos a ponerlo aquí de nuevo. Pam, pam, pam. Vale, a ver las sorpresas. Surprise, surprise. Venga, apago. Vale. ¿Qué pasa? Encendido solo. Bueno, vamos a dejar ver qué pasa. Se apaga y se enciende. Vale, pues eso está bastante feo. Está bastante feo. ¿No ha entrado agua a algún lado? Posible, porque tanta agua. Sí. Algo mal, algo chungo está pasando. Vale, para. Eso no lo he visto nunca. Esto que se apaga y se enciende así. Coño. Vale. No sé, a lo mejor en la fuente, porque la fuente está abajo y la bomba está abajo. Quizás se ha mojado la fuente, ¿sabes? Pues nada, voy a quitar la corriente y a abrir este ordenador. Bueno, pues le he quitado, he quitado la corriente, he desmontado todo, está la lateral, y esta era la parte trasera. Vaya, todo está tal como lo dejé en la instalación. Si queréis ver cómo se hizo la instalación, pues seguramente esté en mi canal de YouTube. Pero realmente no hay nada mal. Bueno, a ver, hay muchos cables y a ver, esto era pues otro Frankenstein, ¿sabes? Con muchos conectores y muchas cosas. Un poco de guarrería, pero realmente no hay agua, no hay nada suelto. Vaya, no sé, no veo ningún problema. No sé qué es lo que está pasando. No sé si es que la fuente tiene humedad, porque si esto se ha estado saliendo el agua, o es que no lo sé. Aquí está la bomba. ¿Sabes? O la bomba está demandando, está atascado algo de estar metida en agua y está creando un corto en la fuente, es que no lo sé. O sea, creo que la solución va a ser desconectar todos estos cables, dejarlos sin agua, o sea, dejar la bomba sin funcionar, digamos, el agua ahí, pero sin funcionar, porque por un poquito no le va a pasar nada al ordenador. Entonces ve... Esto está frío. No está ni caliente. Ve cuál es el problema, ¿sabes? Que quizá la bomba, porque esta bomba era una bomba de uso profesional, ¿sabes? Y tiene mucho amperaje, quizás está provocando algún problema a la fuente y por eso se apaga y se enciende. Que no tiene mucho sentido, no hay nada mal, ¿sabes? A simple vista. Entonces, claro, hay que ir descartando cosas. Pues después de comprobar todos los cables, sin haber desconectado nada, he probado en volverlo a conectar, ya que he dicho, bueno, aquí yo no encuentro ningún problema. Lo voy a conectar de nuevo y a ver qué es lo que pasa. Y ha encendido. No sé muy bien por qué. De todas formas, hay algo que aquí está pasando. El disco duro lleva bastante, bueno, no sé, lleva 5 o 10 minutos encendido y el disco duro no para de parpadear. No sé si es realmente esto normal. Tiene una SSD chinorra, puede ser motivo, pero claro, también tiene Windows 11, que creo que era la beta cuando lo puse, porque Windows 11 no había salido. Y
realmente esto se debería de actualizar o algo, ¿ves? Está aquí como bastante pillado. Bueno, de hecho el ratón no va ni bien. Va con retraso. En plan, yo muevo el ratón, es que no sé si lo podéis ver. A ver. Es que mira, yo muevo, o sea, es que no sé si se aprecia. Es que es una locura. Yo muevo el ratón y al rato se mueve el ratón. ¿Sabes? No va seguido. O sea, es que va realmente mal. Aquí está ahora ya. Oh, se apagó. Vale. Pues aquí tenéis. Algo pasa. ¡Buh! Pues nada. Antes de liarme a desmontar el ordenador, me acabo de acordar que este ordenador estuvo overclockeado. Bueno, está overclockeado. Memoria, bueno, todo realmente. Que se hizo un overclock extremo y se guardó un perfil. Eso también está en los vídeos. Yo es que ya te digo, no, es que ni me acuerdo ya. Pero voy a quitarle la pila. Bueno, vamos a quitar el cable de alimentación. Vale. Asegurarnos de que no lo liamos. Y vamos a quitarle la pila. Está aquí. Vale. Ya está quitada. Y vamos a darle al botón de encendido. Vamos a dejar pulsado para que se descargue. Con esto vamos a reiniciar la BIOS. Bueno, esperemos que pierda la memoria. Entonces vamos a poner la BIOS de fábrica. Porque bueno, vamos a descartar también con esto, antes de desmontar nada, que es bastante laborioso lo que hay que hacer aquí. Con esto descartamos que realmente no sea un problema de incompatibilidad, ¿sabes? Porque claro, bueno, no debería, porque esto está funcionando. Pero hace tanto tiempo que yo ya no sé. Vaya, ya te digo, no creo que sea eso. Pero siempre es bueno hacer pequeños pasos antes de liarte y desmontar todo. Vamos a empezar la casa por el tejado, ¿sabes? Entonces mejor empezar con el software que con las configuraciones. Vamos a ver. Bueno, ahora es normal que tarde un poco en encender, porque claro, ahora la BIOS no tiene nada. Entonces tiene que volver a hacer el post completo. Entonces más largo. Vale, ahí está encendiéndose esa lucecilla otra vez. Todavía no he mirado ni siquiera lo que es. Debería. Vale, aquí nos dice que ha encontrado una AMD Ryzen 5, bla 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 bla, que prese F1 para configurarlo, o F2 para los valores de fábrica, digamos, los valores de defecto. Vamos a hacer que el ordenador, voy a pulsar F2 y que el ordenador coja los valores que quiera, ¿vale? Y ya cuando, si esto por lo que sea funciona, pues entonces ya veré qué es lo que tengo que cambiar y qué es lo que no. Pero de momento vamos a ponerlo de fábrica. No, vamos a reiniciar el PC porque, bueno, quiero pensar que Windows está bien. ¿Sabes? Bueno, estaba bien. Obviamente con tanto apagar y encender se puede joder, pero en principio está bien. Así que lo que vamos a intentar es entrar en Windows de una vez y que funcione. A ver. Vale, ya estamos aquí otra vez. Ahora sí debería ser rápido, porque ya ha cargado su perfil por defecto. Vale, tiene 8 segundos para emitir. Vale, pues vamos a emitirlo, porque tampoco quiero que compruebe el disco ahora mismo. Ya todo esto se puede hacer luego, tranquilamente. Ahora mi prioridad, digamos, bueno, ahí sigue cargando, eso es raro. Mi prioridad es que funcione, claro. Vale. El disco duro sigue a tope, sin un descanso. Eso es lo que he comentado. Tiene un disco duro, tiene una SSD súper antigua, de las primeras que compré en China.
Y bueno, es casi peor. Bueno, es más rápido que un disco duro realmente. De hecho, la tenía en la Play 3 antes. Y la uso para este tipo de cosas siempre, para ponerla aquí, allí. Mm, vamos a ver, ahora está como que volviendo a iniciar, está tardando un montón. Antes no tardó apenas. Vale. O sea, básicamente se ha actualizado algo. Lo pongo mejor quizá aquí, para que veáis un poco más. Se ha actualizado algo. Vale, el ratón va bien ahora mismo. No noto lag como antes. Va perfecto. Bueno, ahora se está alegando un poco. Supongo que sigue todavía. Sí, el disco duro sigue a tope. Este es el disco duro, el uso. Y básicamente no para. Pero claro, es lo que digo. En plan, si esto lleva casi 2 años con una beta de Windows 11, pues imagínate lo que esto tendrá ahora que actualizar. O sea, esto estará ahora mismo en segundo plano a tope, ¿sabes? Aquí no se puede... Yo ni me acuerdo de esto, ¿vale? Aquí no se puede entrar en la... Administrador de tareas. A ver esto que está haciendo. Ah, pues no está tan cargado realmente. Bueno, yo creo que se ha quedado pillado, ¿no? ¿No? ¿Cómo va a ser? Bueno, ahora no, sí, es bastante encendido. 3%. No sé, me parece que esté tan sobrecargado como yo esperaba. Hombre, realmente este ordenador tampoco es tan malo, ¿sabes? Bueno, un Ryzen 1600 sí se queda un poco antiguo ya. ¿Y memoria teníamos cuánto? 8, 8, 16... No, teníamos más de 16, ¿no? A ver, eso dónde se ve aquí, ¿no? No, porque hay 3 o 4 módulos, ¿no? Yo ni me acuerdo. Uf, ahí ves, es el disco el problema realmente. Ah, pues solo... Ah, aquí hay un problema, sí. Que solo reconoce 12 gigas. A lo mejor eran de 4 los módulos, ¿no? ¿O cómo es esto? 3 ranuras. Y si hay 12 gigas, pues sí, tienen que ser de 4. 3 por 4, 12. Bueno, a ver, 12 gigas tampoco está tan mal. Aunque sí, se queda un poco corto. Hombre, para uso de escritorio no. Pero para cualquier cosa me parece bastante poco. Claro, en el otro, en el Frankenstein tengo 32 gigas. O sea, mucha diferencia. Pero vaya, el problema creo que está aquí. Sigue estando en el disco. Bueno, de momento el ordenador va estable. O sea, vamos a ver cuánto dura, pero quizá era ese el problema. Era solo la configuración que yo le hice, ¿sabes? No lo sé. Voy a dejarlo aquí, encendido un tiempo. Sigue yendo algo lento. O sea, hay veces que como que tarda un poco en cambiar. No sé si es culpa de la memoria, del disco, algo hay... O bueno, el Windows este, ¿sabes? Entonces yo creo que lo que podemos hacer es... ¿Dónde está aquí la barra? Aquí. Vamos a actualizarlo. Opciones de Windows 10. Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que hay. Vamos a actualizarlo todo lo que pueda. Y una vez que lo tenga actualizado, pues... Si sigue funcionando, victoria. Y si no, pues habrá que ver cuáles son los problemas. De momento la idea es esa. ¡Guau! Sí, claro, es que hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas aquí que instalar. Claro, vamos a intentar instalarlo todo. A ver si no muere en intento. Y eso, una vez que tengamos este ordenador funcionando, al menos tengo un ordenador para usar. El otro ya lo voy arreglando. Vamos, tengo que mirar qué es, pero es que tengo que sacarlo de ahí, todo lo que he contado antes. Así que vamos a probar con este y ya os voy contando.
Vale, pues después de 2 o 3 horas ya tengo todas las actualizaciones, el ordenador va perfecto, ¿vale? Va súper rápido, se abre y se cierra las cosas perfectas, pero me di cuenta que el problema no era realmente ni el disco duro, ni las actualizaciones. Bueno, las actualizaciones sí, porque el disco duro estaba al 100% constantemente y obviamente eso genera cuello de botella en el uso. Pero el problema no era ese. El problema fue que cuando le eché agua hasta aquí, no sé si os acordáis. Ahora en el vídeo, si no pongo la parte de antes. Pero lo gracioso fue que realmente el agua no había llegado al procesador. Si os fijáis ahora, no sé si se ve, ahí arriba hay un poco de aire, ¿vale? Igual que aquí hay un poco de aire. Quiere decir que todo esto está lleno de agua, ¿vale? Pero cuando eché el agua aquí, el agua no había llegado hasta arriba y solo había una puntita aquí de agua. No sé si después en el vídeo puedo intentar buscarlo y poneroslo para que se note. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que el ordenador estaba sin líquido completamente. El procesador estaba funcionando sin líquido. De hecho, esto ahora está completamente frío. Cuando la cosa es que se apagaba y se apagaba, miraba la temperatura y no era tan caliente, porque claro, es que era... La cosa es que me puse a descargar varias cosas y ahí es cuando realmente ya otra vez se apagaba. Y yo decía, joder, ¿cómo se apaga cuando hay una carga de trabajo? Claro, realmente cuando le he quitado el overclock, que he puesto la BIOS de fábrica, obviamente cuando tienes todo overclockeado, el ordenador necesita mucho más consumo y genera mucho más calor, mucho más calor. Entonces, claro, obviamente se apagaba. Cuando lo he puesto de serie y he estado aquí en el escritorio tranquilo actualizando Windows, pues sí ha aguantado. Ha aguantado porque el bloque es bastante grande y bueno, disipaba con ese bloque. Pero en una de estas veces que se ha apagado y he tocado aquí, me he quemado y digo, coño, pero quemado fuerte, ¿sabes? Y entonces ya he empezado a mirar y digo, es que eso parece que no tiene líquido, ¿sabes? Y efectivamente no tenía. Entonces he empezado a echar agua, a echar agua. Yo no me acordaba, pero claro, yo dejé todo este cable así tan largo, ¿ves? Que puedo incluso sacar más. Para yo poder ir moviendo el tanque y moviendo el... O sea, el tanque siempre lo dejo así, que el agua baje por el tubo, pero voy moviendo el ordenador hasta que todo el agua entra por el circuito. Así que nada, le he estado echando un montón más de agua y básicamente ahora está prácticamente hasta arriba, por eso no se ve. Y nada, y con eso he conseguido que no se apague, ¿sabes? Y además es que el ordenador ahora va perfecto, claro, obviamente está en temperatura. Con que ahora lo siguiente sería, si voy a usar este ordenador, bueno, realmente creo que lo voy a usar así, porque, bueno, me va bien y tampoco quiero nada... a ver qué temperatura tenemos. Claro, ¿ves? Tenemos 30 grados, que ahora es maravilloso. 27... Es que antes cuando lo miré estaban 60 y dije, bueno, 60 no está tan mal, pero claro, es que no estaba haciendo nada. Entonces a la mínima que hacía algo, pegaría un pico de, no sé, 90, 100 grados y se apagaba. Y claro, la cosa es eso, que bueno, de momento voy a dejar el ordenador así para poderlo usar. Y, y ya está. Lo bueno es, bueno, quiero pensar que el perfil de Overclock sigue ahí guardado porque la verdad es que ese perfil me harté de trabajar en él y gané muchísimo rendimiento en el ordenador. Así que ya que es un ordenador antiguo, si puedo ponerle el perfil de Overclock de nuevo, pues lo intentaré. Pero bueno, la función principal de este ordenador va a ser ver qué le pasa al otro. Así que ya está. De momento lo voy a usar y en unos días me pondré con el otro ordenador. Bueno, pues a ver, os resumo. Hace como un mes, bueno, hace más de un mes que tenía problemas con el ordenador, no arrancaba. Entonces me puse a usar ese ordenador, que es el ordenador que hice de prueba, en fin. La cuestión es que la idea es ver qué le pasa a este ordenador, o sea, al mío principal. Si es la gráfica, que debería ser lo más probable que fuera la gráfica, pero los indicios me dicen que es la placa base. Porque cuando le enchufo la alimentación, se enciende la placa base, se encienden los ventiladores y se queda como en corto. Es decir, no hay potencia no hay corriente en la gráfica ni en ningún periférico. Ni en los altavoces, ni el ratón se enciende. O sea, parece como que no le llega la corriente a los puertos. A ninguno. Ya sean los internos o los externos. Así que eso me hace pensar que es la placa base.
Entonces, antes de nada, lo que voy a hacer es empezar quitando las memorias, que es lo primero que hay que quitar siempre, ya que es lo más fácil, básicamente. Entonces, por descarte, quitamos las memorias. Voy a quitar 4. Voy a limpiar una, ¿vale? Y voy a dejar solo una, a ver si por casualidad se un mal contacto o algo de las memorias, ya que el ordenador está bastante sucio. Ya que desde que lo monté no he vuelto a hacer nada con él. Siempre digo, bueno, lo voy a limpiar, le voy a echar líquido nuevo, ya que el líquido está bastante sucio. Mira, tiene hasta las pegatinas todavía. El plástico de las memorias, que se me había olvidado quitarlo. Y eso, bueno, es que ni se notan que están. Y básicamente... no lo he hecho antes simplemente porque está el ordenador ahí en una esquina y es bastante difícil. La verdad es que no me di cuenta en su momento que esto tenía un plástico, si no se lo hubiese quitado, porque me da mucho coraje dejar los plásticos, las cosas. Y se lo voy a quitar ahora porque si no se me va a olvidar, vaya. Así que se lo voy a quitar un segundo. Si no, voy a volver a poner la memoria con el plástico ahí. Fíjate, está casi derretido de estar aquí tanto tiempo. Así está más bonito, más brillante y no. Y es que dos se han quitado bien, pero hay otras dos. No sé, que serán las más antiguas. Compré 2 y después compré otras 2. Bastante tiempo. Vale, se ha quitado. Bueno, pues entonces lo que he dicho. Como he enseñado otras veces, yo lo que suelo hacer para limpiar las memorias es con un folio. A ver si tengo un folio por aquí. Está bastante sucio y no es lo ideal, pero bueno. Cojo un folio y le paso el folio a los contactos y con eso le quito corrosión, digamos. Pero hay que tener cuidado de no dañar las resistencias que están arriba, ¿sabes? Y lo suyo también es una goma de borrar, que ahora mismo no sé, no tengo una goma de borrar, tengo que buscarla. ¿Vale? La verdad es que no está muy sucio, porque normalmente cuando están sucias sale negro, se pone negro el contacto, pero aquí no se ensucia demasiado, así que entiendo que estarán bien. Vamos a poner una, ya no sé ni el orden que tenía, así que tampoco, pero bueno. Voy a volver a poner una aquí. De hecho, me parece que la primera es la número 2. Pero bueno, da igual, ¿no? Entiendo que aquí no importa. Estoy poniendo mal, ¿no? Es del otro lado, es así. A ver. Así, ¿vale? Pasa adentro. Tiene que encajar. De todas formas, de esta placa base ya he montado varias y siempre se va el chipset. Tiene un problema de fabricación o lo que sea, un defecto, y no es la primera vez. Vamos a probar, voy a ponerle la alimentación de nuevo y lo que voy a probar es si se enciende la gráfica. Porque a ver, podría enchufarlo todo. Ve, aquí se encienden las luces, dice lo que falla. Vale, ahora mismo es el CPU lo que dice que está fallando. Podría ser también. Extraño. Muy raro que se estropee el microprocesador, pero puede pasar. De hecho no hace el PO, se queda ahí. Así que lo que vamos a hacer es, que ya lo he hecho la otra vez, pero lo voy a volver a hacer, que hace tiempo que no pruebo nada. ¿Vale? Le quita la corriente, lo deja pulsar porque pierde la batería y ahora vamos a quitarle la pila. La voy a dejar quitar, ¿vale? Ahí está. Voy a dejar quitar la pila. Vamos a pulsar el botón de encender un rato para que se descargue todo lo que pueda tener la BIOS. Y lo que voy a hacer es volverle a poner la corriente. Y probar a ver si intenta hacer el POT de la BIOS o no. Sigue marcando CPU.
Así que nada, eso no, los ventiladores están al máximo, la gráfica no se enciende, o sea, se queda en la CPU, ¿vale? O sea, ahí hay 3 luces, bueno, 4 luces. En tanto brillo no veo. Uno en la CPU, otro en la RAM, VGA, la gráfica, y disco duro, ¿vale? O sea, empieza haciendo el POA al procesador y se ve que ahí muere, ahí pasa algo y se queda ahí. Así que, en principio, si esto no se equivoca, pasa algo en el procesador o la placa. A ver, esos serían los dos descartes. Vamos a quitar las memorias, a ver si da un problema de memoria o ni siquiera llega a ese punto, porque ha pasado, o sea, empieza con... Vale, ahora sí están dando y ahora se ha quedado en memoria, en RAM. O sea que en principio la BIOS está haciendo su función, está funcionando, ¿vale? Vamos a volver a apagar. Vale, voy a volver a poner una memoria, vamos a poner, bueno, da igual que pongo, vamos a poner otra por si acaso, pero no debería ser importante esto. Lo vamos a poner en el Zócalo 2, que creo que es el 1, si no recuerdo mal, las instrucciones. Vale. Ahí. Está bien metido. Vale, vamos a encender. Vale, ahora ha parpadeado todo, pero se vuelve a quedar la CPU. Vale. Ahora he hecho algo. Vale. Ha hecho el pop. Pero, vale, sigue, está intentando hacer otro pop. Puede ser porque no sé la pila. Vale, ahora se ha encendido la gráfica, eso es buena señal. Vale, y ahora hay otra luz encendida que dice... no sé si es bot, está muy chico. O el disco duro. Pero bueno, ahora los ventiladores han bajado la velocidad y la gráfica está encendida. O sea que eso es buena señal. Con que lo que voy a hacer ahora nuevamente es apagarlo. Le voy a poner la pila. En principio ya he cogido la BIOS. Podría ser un mal contacto de la memoria, ¿sabes? O una de las memorias se ha estropeado, pero la verdad es que me extraña bastante. Las memorias suelen tener garantía de por vida y no se suelen estropear. Vale, le he puesto la pila. Tenemos esto, pero claro, ahora no veo lo que pasa, así que vamos a enchufarle una pantalla. Vale, aquí. A ver, esto tiene HDMI, sí, aquí hay uno. A ver si con este funciona. Le voy a enchufar una pantalla, a ver qué es lo que me dice. Bueno, si es que me dice algo, ¿vale? Vale, se ha encendido la gráfica. Podemos ver aquí la lucecita. Y la pantalla dice... algunos dispositivos han cambiado, como la memoria o el procesador, y la CMOS, que es la memoria de la BIOS, ha sido borrada. Que por favor me configure de nuevo el sistema. Si presiono F1 es para correr la BIOS y si presiono F2 para cargar defectos de fábrica. Así lo que voy a hacer de momento, como no sé cuál es el problema, pero ahora está funcionando, voy a presionar F2, ¿vale? Lo veis aquí, ¿no? Bueno, no sé si lo veis, pero... voy a presionar F2. Ah, estupendo, no tengo el teclado conectado. Pues vamos a conectar el teclado, claro, porque esto está conectado ahora mismo a aquel ordenador. De hecho, yo antes tenía los dos conectados, los dos periféricos conectados a los dos ordenadores. O sea, un periférico a los dos ordenadores. Pero como lo quité todo, está todo por ahí colgando, digamos. Vamos a ver. ¿Cuál es el teclado? El teclado es... Esa es la gráfica. Ah, el teclado es este. Este es el teclado y creo que este es el ratón. Este, no sé. Vamos a poner el teclado primero. ¿Vale? Que es el que necesitamos. No sé si lo va a reconocer ahora. A ver. Sí. Perfecto. Está haciendo muchísimo ruido ahora mismo. Suena bastante mal. Ah, pero está cargando Windows. Así que perfecto. Vale. Y nos falta el cable del ratón, que es este. ¿Vale? Por algún motivo... Ah, vale, entiendo por qué está haciendo tanto ruido. Porque como hemos borrado toda la configuración de la BIOS, pues claro, ahora el ventilador
está corriendo al máximo. Bueno, el ventilador no, perdón. Bueno, el ventilador también. La bomba. La bomba ahora mismo están al máximo. Y claro, el problema está haciendo esa espuma porque el problema que tiene es que no tiene mucha agua, tendría que echarle más. Llevo mucho tiempo sin usarlo. Bueno, total, la cuestión es que estamos en Windows. Vamos a entrar, vamos a ver si funciona. Y bueno, pues parece que era un mal contacto de la memoria o cualquier cosa. Así que ya está. La verdad es que es una alegría, ¿sabes? Como no estoy muy seguro, dice que no hay internet, obviamente, lo tengo todo desenchufado. Pero lo que voy a hacer ahora mismo, ya que no sé qué ha podido pasar, vamos a hacerle un test de rendimiento, ¿vale? Voy a abrir el Fumar, que básicamente es un test de estrés, y le vamos a hacer uno vamos a hacer uno primero al CPU, es decir, al procesador. Lo vamos a hacer simplemente para ver si no se apaga. A lo mejor es que hay un problema más grande del que yo conozco. Vale, vamos a ver el rendimiento aquí, dice que está al 100%, perfecto. Vamos a abrir por ejemplo, el CPU Z, no, vamos a abrir el HW Monitor. No sé dónde está, voy a buscar, seguro que está por aquí. Vale, aquí lo tengo. Para ver la temperatura que tenemos y ver si hay algún problema. ¿Vale? Claro, en principio la temperatura se baja porque está todo al máximo funcionando. Vale. Sí. Bueno, pues claro, ahora el problema es que yo he borrado la configuración de la BIOS y no la tengo guardada en ningún lado. Vale, parece que todo está funcionando bien. Lo que voy a hacer es apagar. Vamos a apagar. Le voy a echar agua hasta arriba porque ya que no voy a desmontar, bueno, no hay que desmontar si otra vez falla, pero en principio no. Así que le voy a llenar agua, le voy a llenar agua para que no se componga. Y ya luego veo qué pasa con la memoria, porque evidentemente algo va a pasar. De todas formas, esto no es nuevo. Bueno, por lo de no nuevo me refiero que ya me ha pasado antes, no en este ordenador, pero bueno, cuando he estado trabajando arreglando ordenadores o en otros ordenadores antiguos, de que con el tiempo, cuando te lleva 2 años o incluso menos usando un ordenador constantemente, pues hay veces que no enciende por algún motivo y eso, y puede ser que simplemente la memoria de un mal contacto, la gráfica o algo, y con limpiarlo como he hecho yo ahora, con un con un folio, lo vuelve a funcionar. Simplemente era un mal contacto, crea como una grasa, digamos, y dejan de funcionar. Necesito una jeringuilla para rellenar el agua. Aquí. Necesito también un tubito. Bueno, no tengo ningún tubo a mano, pero como hay bastante hueco, y a ver si puedo meter esto aquí y cargarlo de agua. Sí, un poco chapuza, pero yo debería funcionar. Vale, lleno de agua. Vamos a echar aquí directamente. La verdad es que el agua está bastante sucia y es que debería de cambiar el líquido del ordenador, pero bueno. Echar un poco más. Un poco más grave. Bueno.
hay un poco más. Pero bueno, tampoco lo voy a poner hasta arriba del stop. Eso debería ser suficiente. Vamos aquí. El muñeco este que imprimí la primera vez. Vale. Ya hemos cambiado el líquido. Y ahora vamos a volver. Lo que voy a hacer ahora, que ya sabemos que enciende, bueno, o por lo menos que ha encendido, ¿sabes? Voy a pasarle el folio a toda la memoria y vamos a conectarla. La verdad es que no está muy sucia, vaya, sale muy negro, así que tampoco me voy a admirar mucho. Pero yo creo que simplemente si me contacto algo, o es otro problema que volverá a salir. Por eso no me quiero admirar mucho ni voy a limpiar siquiera el ordenador, porque además quiero comprarme una gráfica, una Nvidia 4060, así que podría ser la excusa perfecta para un regalo de Navidad. ¿Vale? 2. 3. Y 4, ¿vale? Tenemos las memorias metidas. Vale, pues en principio no hemos cambiado nada, simplemente hemos limpiado las memorias. Vamos a probar de nuevo. Metemos el cable de corriente. Metemos un HDMI aquí, no, aquí abajo. Teclado y ratón. Y encendemos. ¿Vale? Vale, parece que ha pasado el post. Se enciende una luz, se enciende el ratón, eso es buena señal. Vale, perfecto. Y se vuelve a encender el... O sea, te vuelve a decir que la BIOS ha perdido la configuración. Vale, aquí, en este punto, ahora esto me da a pensar que como ha estado mucho tiempo el ordenador apagado y la batería se ha descargado, o sea, pasa a descargar, la batería se ha estropeado, o sea, la pila de la BIOS. Pero bueno, eso no es problema. Lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en F1, entrar en la BIOS, ¿vale? Ya estoy en la BIOS. Y claro, ahora, como dije antes, el gran problema va a ser que soy imbécil y no he hecho una copia de seguridad de los ajustes de la BIOS. De hecho, eso me pasó con ese ordenador porque he actualizado la BIOS y lo he puesto con todas las últimas novedades porque pensaba que esta placa se había estropeado y iba a tener que usar aquella. Entonces, claro, como esa placa es antigua, el Ryzen 3000 no era compatible, tenías que actualizarlo. Lo he actualizado y perdí todas las cosas, pero gracias a que tenía los vídeos ya hechos, lo volví a copiar en mis propios vídeos, así que tendré que hacer lo mismo, tendré que irme a mis vídeos y ver si realmente... mal va esto. A ver si le doy más velocidad. Y eso, y ver si realmente puedo sacar información de ahí. De hecho, la velocidad de la memoria es 2400, 2133. O sea, ponerlo todo en Game Boost. A ver si... Vale, pero me detecta la memoria y funciona. Bueno, pues ya está. El vídeo ya está listo. Simplemente, de momento, lo que sabemos es... Ah, mira, pues aquí hay un perfil. Así que entiendo que cuando reinicie se me va automáticamente a usar. A ver, vamos a intentar... Bueno, ya me pongo yo con esto. La cuestión es que de momento parece que todo está funcionando. Ya veremos unos días. Si pasa cualquier otra cosa ya haré un vídeo. Pero parece que ha sido un arreglo sencillo.